La polvareda de la carretera 15D, en el corazón de México, se alzaba como un fantasma dorado al atardecer, engullendo los últimos rayos de un sol inclemente. Dentro de la cabina de una vieja camioneta Chevrolet, el calor sofocante, persistente incluso al caer la noche, se mezclaba con el fuerte olor a diésel y sudor. Mateo, con el ceño fruncido y los ojos fijos en la carretera sinuosa que se extendía ante él, apretaba el sándwich frío entre sus manos, el estómago rugiendo en señal de protesta. Sabía que aquel viaje era solo un paso más en la ardua jornada que el destino le había impuesto, lejos de los libros y de sus sueños de ingeniería. El chófer, un hombre taciturno conocido simplemente como el Lobo, fumaba un cigarrillo tras otro. Su rostro curtido y marcado por las inclemencias del tiempo reflejaba la dureza de la vida en la carretera. De repente, las luces de una camioneta oscura aparecieron por el retrovisor, acortando rápidamente la distancia. El corazón de Mateo se aceleró. «¡Problemas!», murmuró con la voz casi inaudible. El Lobo no respondió, solo arrojó el cigarrillo por la ventanilla y apretó el volante con más fuerza, los nudillos blancos. La camioneta se acercó peligrosamente, emparejándose con el camión, y la tensión en la cabina se volvió casi palpable. No era un asalto cualquiera. Algo en aquella aproximación era diferente, más calculador, más amenazante. Un hombre robusto, con una sonrisa enigmática en el rostro, hizo un gesto desde el asiento del pasajero de la camioneta, un discreto brillo metálico en su muñeca. Gesticuló para que el Lobo detuviera el camión. La escena, bañada por la luz mortecina de los faros y del cielo estrellado, parecía sacada de una pesadilla. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento que gritaba peligro. La carga de tomates, tan inocente, parecía ahora un frágil disfraz para algo mucho más grande y sombrío. El Lobo, con un suspiro pesado, comenzó a reducir la velocidad, la polvareda, danzando alrededor del camión. «¡No te muevas!», le gruñó a Mateo, los ojos fijos en el espejo lateral, donde la figura del hombre de la camioneta ya bajaba, acompañada por otros dos, cuyas siluetas imponentes se destacaban contra el fondo nocturno. El silencio que siguió, interrumpido solo por el chirrido del motor y el crujido de los frenos, era ensordecedor. Cada segundo parecía arrastrarse, cargado de una incertidumbre que pesaba sobre los hombros de Mateo como un fardo. El hombre de la sonrisa enigmática, a quien Mateo pronto identificaría como el Diablo, se acercó a la ventanilla del Lobo, sus ojos brillando en una mezcla de cordialidad forzada y autoridad incuestionable. No estaba allí para robar los tomates. Su mirada se desviaba hacia la parte trasera del camión, como si pudiera ver a través de la lona. «Necesitamos un aventón», dijo, con voz suave, casi seductora, pero con una firmeza que no dejaba margen para dudas. La sorpresa era evidente en el rostro del Lobo, quien parpadeó lentamente. Mateo observaba la interacción, sudando frío, sin entender la naturaleza de aquel acercamiento. La idea de que aquellos hombres pudieran necesitar un simple aventón, deteniendo un camión de carga en medio de la nada, parecía absurda, casi burlona. La curiosidad y el miedo se mezclaban en su pecho, una danza peligrosa. ¿Qué llevaban? ¿Por qué necesitaban un camión de tomates? La atmósfera tensa del desierto mexicano los envolvía, y la inmensidad de la noche parecía engullir cualquier posibilidad de escape o ayuda. «¿Un aventón a dónde?», preguntó el Lobo, con voz ronca, intentando disimular la sorpresa y la aprensión. El Diablo rió, un sonido seco que resonó en la soledad de la carretera. «A un lugar donde la lana no es problema», respondió, con una sonrisa que revelaba una promesa tentadora y al mismo tiempo una advertencia velada. Sus ojos se volvieron hacia Mateo, examinándolo con una intensidad que lo hizo encogerse ligeramente en el asiento. La
Propuesta aún no había sido hecha, pero Mateo ya sentía el peso de algo inevitable acercándose. Las palabras del diablo flotaban en el aire, cargadas de una promesa peligrosa: dinero. La palabra tan anhelada resonó en la mente de Mateo, evocando la imagen de Lupita, su hermana menor, y los libros de la universidad que él soñaba con pagar para ella. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y pavor. Aquel encuentro no era aleatorio, era una invitación a un precipicio, una prueba de su brújula moral que él apenas sabía que poseía. La vastedad del desierto parecía susurrar secretos y peligros inminentes. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte de la travesía. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La oferta del diablo, aún no totalmente revelada, ya empezaba a corroer la paz de Mateo, introduciendo un elemento de corrupción y desesperación. Sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar, quizás para siempre. El viaje rutinario, la entrega de tomates, todo eso se desvanecía ante la sombra de la propuesta que estaba a punto de ser lanzada sobre ellos. Una invitación a un mundo donde las reglas eran diferentes y la supervivencia dependía de elecciones que podrían marcar el alma. El olor a gasolina y el chirrido del camión parecían un presagio de los eventos que se desarrollarían en las próximas horas. La escena final de la introducción se fijaba en la mirada de Mateo, dividida entre el miedo y una tentación peligrosa. La carretera 15D, antes un camino de trabajo y rutina, se transformaba en un portal hacia un futuro incierto, donde la ética y la necesidad colisionarían de forma brutal. Sabía que lo que viniera después no sería fácil, y que las decisiones tomadas en aquel momento bajo la luz tenue de las estrellas mexicanas resonarían por mucho tiempo. El destino de Mateo y el lobo estaba sellado en el silencio expectante de aquella noche en el desierto. Mateo era un joven de 20 años, con el rostro aún marcado por el acné juvenil, pero los ojos cargaban la seriedad de quien ya había enfrentado muchas adversidades. Recién egresado de ingeniería civil, soñaba con construir puentes y carreteras que conectaran comunidades y acortaran distancias, un idealismo que contrastaba duramente con la realidad económica de su ciudad natal, Puebla. El título, que debería ser la llave para un futuro próspero, se había transformado en un peso, un recordatorio constante de puertas que no se abrían. Con cada carta de rechazo, la esperanza disminuía, pero la necesidad de mantener a su familia solo crecía. Su padre, un obrero de la construcción, había sufrido un accidente que lo dejó incapacitado, y su madre, una costurera talentosa, apenas lograba cubrir los gastos básicos de la casa. Su hermana menor, Lupita, era la luz de sus ojos y la principal razón de su persistencia. Inteligente y dedicada, Lupita soñaba con ser médica, pero la colegiatura de la universidad parecía un abismo infranqueable. Cada centavo que Mateo ganaba como ayudante de camión era cuidadosamente guardado, un ladrillo más en la fundación del sueño de su hermana. Se sentía un extraño en aquel mundo de polvo y grasa. Acostumbrado a los libros y a los cálculos, ahora su día a día se llenaba con el ruido incesante del motor, el fuerte olor a diésel y las conversaciones cortas y pragmáticas de El Lobo. La incomodidad inicial con la suciedad y la monotonía de la carretera había dado paso a una resignación. Cada milla recorrida era un sacrificio, pero también una promesa silenciosa de un futuro mejor para Lupita. La imagen de ella sonriendo, con su bata blanca, era su combustible. El lobo, por otro lado, era la encarnación de la carretera. Sus 60 años de vida parecían haber sido vividos enteramente dentro de una cabina de camión. Las arrugas profundas alrededor de los ojos y de la boca
Contaban historias de sol a plomo, noches en vela y peligros inminentes. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía haber visto demasiado, una mezcla de cinismo y una extraña sabiduría. Para el lobo, la carretera no era un medio, sino un fin en sí misma, un modo de vida que él conocía y dominaba. El camión, un Chevrolet de los años 80, era la extensión del lobo. Ruidoso, humeante, pero increíblemente resistente, había sido testigo de incontables amaneceres y atardeceres en las carreteras mexicanas. La cabina, estrecha y repleta de objetos personales, era un refugio improvisado, un microcosmos de la vida en la carretera. Para Mateo, el camión representaba el peso de su responsabilidad y el camino incierto que estaba siguiendo. Pero para el lobo era su único hogar. La carretera 15D, con su vastedad árida y belleza salvaje, era un personaje aparte. Cortaba el desierto como una cicatriz, uniendo las grandes ciudades de México, pero también exponiendo la fragilidad humana ante la naturaleza implacable. El calor abrasador del día se transformaba en noches frías y estrelladas, donde la soledad parecía resonar en el aullido del viento. Los pequeños pueblos a lo largo del camino, con sus casas coloridas y el olor a comida callejera, ofrecían breves momentos de respiro antes de que la carretera los engullera de nuevo. A cada kilómetro recorrido, Mateo se alejaba más de su zona de confort. La universidad, los amigos, los libros, todo parecía distante, casi irreal. Su brújula moral, antes tan clara y definida, empezaba a ser puesta a prueba por la dura realidad. Veía la pobreza, la desesperanza y la corrupción de cerca, y se cuestionaba hasta qué punto sus ideales podrían sobrevivir en un mundo tan crudo y despiadado. La promesa de dinero del diablo, por más peligrosa que fuera, resonaba como una melodía tentadora en sus oídos. La relación entre Mateo y el lobo era de respeto mutuo, aunque eran de mundos completamente diferentes. El lobo veía en Mateo la ingenuidad que él mismo había perdido hacía mucho tiempo, pero también una determinación que le recordaba a sí mismo en una época más joven. Mateo, por su parte, veía en el lobo la resiliencia y la sabiduría de la calle, una forma de supervivencia que él aún necesitaba aprender. El intercambio de pocas palabras, pero de muchas miradas, creaba un puente entre ellos, una comprensión tácita de la vida que los unía en aquellos caminos inciertos. La vulnerabilidad de Mateo era palpable. La necesidad de ayudar a Lupita era su mayor fuerza y su mayor debilidad. Estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para asegurar el futuro de su hermana, lo que lo convertía en un blanco fácil para propuestas tentadoras y peligrosas. Aquel era su talón de Aquiles, el punto donde su ética podría doblarse, quizás incluso romperse. La promesa de una vida mejor para Lupita era un faro, pero también un espejismo que lo arrastraba hacia lo desconocido. La intercepción del diablo y sus hombres no era un mero desvío, sino un parteaguas. No era un asalto común, sino una invitación a un baile con el diablo, donde la música era el dinero y el escenario. La carretera abierta. Aquel momento redefiniría la jornada de Mateo, transformando un simple viaje en camión en una odisea moral. Sabía que a partir de ahí cada elección tendría un peso inimaginable, y las consecuencias podrían ser irreversibles. ¿Conseguirías tomar la decisión correcta en una situación así? El peso de la necesidad contra la brújula moral. La vida en la carretera, con sus peligros y tentaciones, estaba a punto de poner a prueba a Mateo de una forma que él jamás imaginaría. La vastedad del desierto mexicano, antes solo un paisaje, ahora se convertía en un escenario para su dilema más profundo, un espejo de las elecciones que tendría que hacer. El olor a tierra, el silencio de la noche, el rugido del motor y las luces distantes de las paradas de carretera
formaban un telón de fondo auténtico para el drama que se desarrollaba. Cada detalle sensorial contribuía a la inmersión de Mateo en aquel universo implacable. Sentía la textura del volante áspero bajo sus manos y el temblor constante de la cabina. Cada vibración parecía un latido del corazón de la propia carretera, preparándolo para lo que estaba por venir. El joven ingeniero, antes tan seguro de su camino, se veía ahora al borde de un precipicio. Aquel era el México profundo, donde la línea entre la ley y la ilegalidad era tenue, como la neblina matutina. Y Mateo, el idealista, estaba a punto de descubrir cuán flexible podía ser la moralidad cuando la supervivencia de la familia estaba en juego. La jornada ya no era sobre transportar tomates, sino sobre cargar el peso de las decisiones que definirían su carácter y su futuro. La propuesta de El Diablo, proferida con una calma desconcertante, fue un golpe directo a la esencia moral de Mateo. $15,000, dijo, con los ojos fijos en los del lobo, pero la intención era clara para ambos. $15,000 por una carga especial que sería entregada en un lugar no especificado en el interior de Michoacán. La suma era astronómica para Mateo, equivalente a años de su salario como ayudante, suficiente para garantizar los estudios de Lupita y quizás hasta sacar a su familia de la deuda que los ahogaba. El lobo, aunque más experimentado, no ocultó la sorpresa. Un brillo de codicia cruzó sus ojos antes de que volviera a su postura impasible. El silencio que siguió fue llenado solo por el zumbido de los insectos nocturnos y el eco de la oferta. Mateo sintió un torbellino de emociones. Miedo, por supuesto, pero también una punzada de esperanza abrumadora. Imaginó a Lupita con una sonrisa radiante, sin las preocupaciones financieras que pesaban sobre sus hombros. Esa imagen, tan vívida, era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea invisible, pero rechazar significaba condenar a Lupita a una vida de limitaciones, quizás la misma que él estaba viviendo. El dilema era excruciante, una batalla interna entre la ética y la necesidad. El lobo, percibiendo la indecisión de Mateo, le lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, que decía: «Es nuestra chance». Su propia experiencia en la carretera le había enseñado que las oportunidades, por más arriesgadas que fueran, no siempre se presentaban dos veces. Ya había visto a muchos hombres perderlo todo por un exceso de moralidad en un mundo donde la moralidad era un lujo. Para el lobo, la supervivencia era lo primero, y esta propuesta era una tabla de salvación en un mar de deudas y dificultades. Después de una eternidad de silencio tenso, el lobo asintió lentamente. «Aceptamos». Su voz ronca sonando más firme de lo que Mateo esperaba. El diablo sonrió, satisfecho. «Órale, no se van a arrepentir». Dio instrucciones rápidas sobre el punto de recogida de la carga y el destino final. En un pueblo remoto escondido en las montañas de Michoacán, un lugar que apenas aparecía en los mapas. La carga especial sería entregada a la mañana siguiente en una gasolinera abandonada a unas horas de allí. A partir de ese momento, la vida de Mateo y el lobo tomaba un nuevo rumbo, irreversible y peligroso. El viaje se reanudó, pero la atmósfera dentro de la cabina había cambiado drásticamente. A cada milla, la ambigüedad de la carga especial corroía a Mateo. Intentaba adivinar qué podría ser tan valioso y peligroso como para justificar aquella suma y el riesgo. Drogas, armas, personas. Cada posibilidad era más sombría que la anterior. El silencio del lobo era aún más pesado, un eco de las decisiones tomadas y de los secretos guardados. Los paisajes desérticos, antes solo un telón de fondo, ahora parecían cargar un presagio,
con sombras más densas y cactus que se asemejaban a figuras amenazantes. A la mañana siguiente, en la gasolinera desolada, la carga especial finalmente fue revelada. No eran cajas o paquetes discretos, sino una serie de maletas metálicas, selladas y sorprendentemente pesadas, transportadas por hombres encapuchados con una eficiencia aterradora. Un olor peculiar, casi metálico, emanaba de ellas, y Mateo sintió su estómago revolverse. Lo que sea que estuviera allí dentro, no era legal, y estaba seguro no era seguro. El lobo observaba la escena con una seriedad sombría, la aceptación grabada en su rostro curtido. La tensión aumentó exponencialmente cuando se desviaron hacia una carretera secundaria, un camino de grava que serpenteaba por un terreno montañoso e inhóspito. El camión se sacudía violentamente, levantando nubes de polvo rojo. La carretera 15D, con sus peligros conocidos, parecía un paraíso en comparación con aquella ruta aislada. No había otros vehículos, solo la vastedad de la naturaleza y la sensación opresora de estar siendo observados, de estar entrando en un territorio que no les pertenecía. En una parada para repostar en un pueblito olvidado, un hombre con una mirada evasiva se acercó al camión, preguntando por la carga. El lobo lo ahuyentó con un gruñido, pero el encuentro dejó a Mateo aún más inquieto. No estaban solos en esta empresa. Había otros interesados en la carga especial, y la paranoia de Mateo crecía a cada hora. Empezó a ver amenazas en cada sombra, en cada coche que pasaba, en cada rostro desconocido. En cada conversación breve con el lobo, Mateo intentaba sondear la verdadera naturaleza de la carga, pero el chofer era un muro de contención. «No preguntes lo que no quieres saber, muchacho», siempre respondía con voz grave y sin emoción. Esa negativa a discutir la situación solo alimentaba la ansiedad de Mateo, forzándolo a confrontar sus propios miedos y a imaginar los peores escenarios. Se sentía como un barco a la deriva en un mar de incertidumbres, y la imagen de Lupita se mezclaba con la sensación de peligro inminente. ¿Conseguirías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? La presión sobre Mateo era inmensa. Se debatía internamente, su brújula moral girando descontroladamente. A cada curva en la carretera, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía más y más borrosa, y la tentación del dinero luchaba contra el instinto de autopreservación y la pureza de sus ideales. La jornada de Mateo no era solo física, sino una profunda inmersión en un mundo donde la ética era un lujo y la supervivencia un arte. El paisaje a su alrededor, antes solo un escenario, parecía ahora reflejar su estado de ánimo, árido, implacable y lleno de peligros ocultos. El calor del día y el frío de la noche eran metáforas de su propia montaña rusa emocional, donde momentos de pánico eran seguidos por una calma gélida de resignación. En una parada de carretera aislada, bajo la luz amarillenta y temblorosa de una lámpara, Mateo vio a un grupo de hombres observándolos de lejos. Sus rostros eran sombríos, y sintió un escalofrío. ¿Era una facción rival? ¿La policía? La amenaza se materializaba, dejándolo con la sensación de que eran presas en un juego mucho mayor. El lobo pareció no notarlo, o quizás simplemente estaba acostumbrado a este tipo de escrutinio. La mente de Mateo estaba en constante sobremarcha, intentando anticipar cada posible giro. Se encontró ensayando planes de fuga, calculando rutas alternativas, todo en un esfuerzo desesperado por retomar el control de una situación que parecía haberse escapado completamente de sus manos. Aquel era el precio de una decisión impensada, tomada bajo la presión de la necesidad, y el arrepentimiento comenzaba a instalarse, pesado y amargo. Cada noche, mientras el lobo dormía, Mateo se quedaba despierto, escuchando el chirrido de la radio con música norteña y el silencio pesado del desierto. Pensaba en Lupita, en sus esperanzas,
y en los sacrificios que estaba haciendo por ella. Esos pensamientos eran lo único que lo mantenían cuerdo, pero también lo empujaban al borde del abismo. Estaba caminando sobre una línea delgada, y en cualquier momento podría romperse. La dependencia de Mateo en el lobo creció. El chófer, antes solo un compañero de trabajo, se convirtió en su único vínculo con la realidad y su única protección en aquel mundo hostil. El lobo, con su experiencia y pragmatismo, era el ancla de Mateo, aunque sus motivaciones fueran puramente de supervivencia. Esa relación inesperada era lo único que lo mantenía, un punto de apoyo en medio del caos. El camión, su santuario sobre ruedas, ahora parecía una prisión. A cada bache, a cada curva, la tensión aumentaba. El olor a diésel, antes familiar, ahora se mezclaba con un olor a peligro, con la incertidumbre flotando en el aire como el polvo que se aferraba a la cabina. Mateo se sentía asfixiado, atrapado en una telaraña que se estrechaba a cada kilómetro recorrido hacia Michoacán. En una tarde particularmente calurosa, el neumático trasero del camión se pinchó, y la parada forzada en medio de la nada fue una prueba de nervios. Mientras el lobo cambiaba el neumático, Mateo se quedaba en la retaguardia, vigilando la carretera, sintiendo cada sombra, cada sonido distante, como una amenaza. La vulnerabilidad del momento era excruciante, y la sensación de que alguien los observaba era casi palpable, intensificando aún más el suspense. Las leyendas urbanas de La Llorona, contadas por el lobo en raras ocasiones de distensión, comenzaron a adquirir una nueva dimensión en la mente de Mateo. Aquella figura fantasmal que lloraba por sus hijos perdidos parecía fundirse con los peligros de la carretera, con el peso de sus elecciones. Cada susurro del viento era un llanto distante, cada sombra en la noche, una aparición. La superstición y el miedo se mezclaban en la psique exhausta de Mateo. La comunicación por radio, antes monótona, ahora era una fuente de aprensión. Mensajes cifrados, voces distorsionadas, indicaban que la red del diablo era vasta y estaba presente en todas partes. Mateo escuchaba con atención, intentando descifrar las palabras, en busca de pistas que pudieran revelar el verdadero objetivo de la carga especial. Con cada nueva información, la ansiedad aumentaba, y él percibía cuán profundo era el agujero en el que se había metido. El lobo, a pesar de su cinismo, parecía tener un código de honor propio. No estaba interesado en saber los detalles de la carga, pero era leal a su palabra, aunque eso los pusiera en peligro. Esa lealtad, tan rara en aquel mundo, era un consuelo extraño para Mateo, una pequeña chispa de decencia en medio de la oscuridad que los envolvía. Sabía que al menos podía confiar en la palabra del viejo camionero. La jornada por Michoacán era aún más desafiante. Las carreteras, más precarias y estrechas, revelaban la belleza agreste de las montañas, pero también la presencia de pequeños pueblos aislados, donde la ley parecía no llegar. Con cada pueblo que pasaban, los niños jugaban en la calle, y Mateo sentía un nudo en el corazón, un dolor por esa inocencia que sentía que estaba perdiendo a cada kilómetro recorrido. La llegada al destino final de la carga especial estaba cada vez más cerca, y la tensión se hacía casi insoportable. El lobo, aunque mantenía su fachada impasible, mostraba pequeños signos de nerviosismo, un golpeteo más rápido de los dedos en el volante, una mirada más frecuente al espejo retrovisor. Mateo sentía su propio corazón latiendo desbocado, como un tambor de guerra, preparándose para lo que estaba por venir. El aire estaba denso con la expectativa. La promesa de dinero, antes tan tentadora, ahora parecía una carga pesada, un recordatorio constante del pacto que habían hecho.
Mateo sabía que lo peor aún estaba por venir y que la revelación de la carga especial en su destino final traería consigo una confrontación inevitable, un ajuste de cuentas con sus elecciones y con el destino. Cada parada, cada paisaje, cada sonido en la carretera era una invitación para que el dilema de Mateo se profundizara. Se vio cuestionando no solo sus decisiones, sino la propia naturaleza de la necesidad humana y la delgada línea entre la supervivencia y la pérdida del alma. Aquel era un crisol, y el desenlace estaba cada vez más cerca. ¿Conseguirías tomar la decisión correcta en una situación así? La carretera 15D, antes un camino hacia un futuro mejor, se había convertido en un laberinto de elecciones difíciles. La voz del lobo rompió el silencio, ronca y seria. «Ya casi llegamos, muchacho». Las palabras resonaron en la cabina como una señal, un aviso de que el momento de la verdad se acercaba. Mateo tragó saliva, el sudor escurriéndole por la frente. El desenlace de aquella jornada estaba a pocas millas de distancia, y él sabía que nada sería igual después de ese día. La vida en la carretera, con sus peligros y sus recompensas, estaba a punto de cobrar su precio. El sol ya empezaba a ponerse, pintando el cielo de Michoacán con tonos vibrantes de naranja y morado, cuando el camión finalmente se acercó al destino final. Era un complejo abandonado, escondido entre la densa vegetación y las montañas escarpadas, con muros altos y portones de metal oxidados. La sensación de aislamiento era sofocante y el aire estaba denso con la tensión. El lobo detuvo el camión a una distancia segura, los ojos fijos en la entrada, un presentimiento sombrío flotando sobre la cabina. Mateo sintió el corazón latiéndole fuerte en el pecho, las manos sudorosas apretando el tablero. Este era el final del camino. Antes incluso de que pudieran bajar, las luces de varios vehículos se encendieron dentro del complejo, y figuras sombrías surgieron de los callejones y de las sombras, todas armadas. No era un simple lugar de entrega, era un guarida, un punto de encuentro de una operación criminal a gran escala. El diablo apareció en la entrada, acompañado de sus hombres, y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro al ver el camión. Era evidente que la carga especial era más de lo que esperaban, y Mateo sintió un escalofrío, dándose cuenta de que se había convertido en una pieza en un juego mortal. De repente, el sonido de sirenas irrumpió en el silencio del crepúsculo. Varias patrullas de policía con las luces intermitentes y los motores rugiendo surgieron de la carretera principal, bloqueando la salida del complejo. El diablo y sus hombres entraron en pánico, sus voces resonando en gritos y órdenes confusas. El escenario, antes solo tenso, se transformó en un caos. La entrega había sido una trampa, un enfrentamiento inevitable entre facciones rivales o una operación policial cuidadosamente planeada. El lobo maldijo por lo bajo, girando la llave en el encendido para intentar arrancar el camión, pero el motor tosió y se apagó. La desesperación se instaló en sus ojos, un reconocimiento de la situación sin salida. «Estamos rodeados», gruñó, con la mirada fija en Mateo. La promesa de dinero desapareció, reemplazada por la inminente amenaza de prisión, o algo peor. Las balas comenzaron a zumbar en el aire, y el tiroteo que siguió transformó el complejo en un infierno de ruido y fuego. Mateo, paralizado por el miedo, sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Vio a el diablo intentando escapar, sus hombres luchando contra la policía y otras figuras desconocidas que surgían de las sombras. Las maletas, la carga especial, estaban siendo disputadas en medio del fuego cruzado. Era el clímax de su jornada, el momento en que todas sus elecciones convergían en un único punto sin retorno. Tenía que actuar. ¿Pero qué? El lobo lo jaló bruscamente. «¡No podemos quedarnos aquí! ¡Tenemos que salir!».
Su voz, antes resignada, ahora cargaba una urgencia desesperada. Señaló una pequeña abertura en el muro lateral del complejo, un hueco que quizás pudiera dar acceso a un sendero en el bosque. Era un riesgo insensato, pero la única oportunidad de supervivencia. Su destino pendía de un hilo, y la decisión tenía que tomarse en cuestión de segundos. Mateo miró las maletas de la carga especial, esparcidas por el suelo y bañadas por la luz parpadeante de los disparos. Sabía que el contenido de esas maletas era la razón de todo aquel caos, la moneda de cambio que el diablo había ofrecido. Un impulso, casi un reflejo, lo hizo considerar tomarlas, quizás para tener alguna moneda de negociación o para asegurar que no cayeran en las manos equivocadas. Pero la razón gritaba que era una locura. La conciencia de Lupita, su futuro, pesaba en su mente. Él había hecho todo aquello por ella, pero ahora su propia vida estaba en riesgo. Sería un sacrificio inútil si él moría allí, en medio de aquel tiroteo. La imagen de la sonrisa de su hermana se mezclaba con el sonido ensordecedor de las balas, y Mateo sintió la necesidad apremiante de sobrevivir para ella, costara lo que costara. «¡Vamos!», gritó el lobo tirando de él de nuevo. La decisión crucial estaba ante Mateo: arriesgarlo todo por las maletas y el dinero, o abandonar la carga especial y luchar por su propia vida, por la promesa que le había hecho a Lupita, de volver a casa. La elección era clara, pero la tentación era fuerte, un susurro persistente en medio del pandemonio. La decisión fue instantánea, un reflejo de su brújula moral, incluso en medio del caos. Mateo apartó la tentación, sus ojos fijos en la abertura en el muro. La vida de Lupita valía más que cualquier dinero sucio, y él no se convertiría en un criminal para salvar a su familia. ¿Qué haría él en su lugar? Correría, lucharía, sobreviviría. Se escurrieron por la abertura en el muro, los disparos zumbando cerca de sus cabezas. Mateo sintió el olor a pólvora y el calor del fuego, el cuerpo tembloroso, pero sus pies se movían, impulsados por la adrenalina y el deseo desesperado de vivir. Detrás de ellos, el infierno continuaba, con gritos y explosiones, mientras se sumergían en la oscuridad del bosque, a salvo por ahora. La huida fue desesperada. El terreno era irregular, la vegetación densa, y el sonido de los disparos y las sirenas parecía perseguirlos entre los árboles. El lobo, a pesar de su edad, demostraba una agilidad sorprendente. Su conocimiento del terreno era un triunfo. Mateo tropezaba, pero se negaba a caer, cada fibra de su ser enfocada en escapar. La moralidad, la ética, todo se resumía a ese momento, la vida o la muerte. Sabían que no estaban completamente seguros. La caza comenzaría pronto, y tendrían que esconderse, luchar por cada respiración, por cada paso. La noche era oscura, pero la esperanza, por más frágil que fuera, había renacido en el linocetosen pecho de Mateo. Había tomado la decisión correcta y ahora necesitaba lidiar con las consecuencias tanto de aquella noche como de las elecciones que lo llevaron hasta allí. Mateo y el lobo corrieron por la densa selva, la oscuridad de la noche engulléndolos por completo. El sonido de los disparos y las sirenas fue disminuyendo, reemplazado por los ruidos de la naturaleza, el susurro de las hojas, el canto de los grillos y el latido acelerado de sus propios corazones. Exhaustos, se arrastraron entre la vegetación espinosa, sin destino, solo el instinto de supervivencia impulsándolos. A cada paso, Mateo sentía el peso de la decisión que había tomado, una mezcla agridulce de alivio e incertidumbre. No había tomado las maletas, pero estaba huyendo, un fugitivo en tierras desconocidas. Horas después, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente al drama humano, encontraron refugio en una pequeña cueva, oculta por una cortina de enredaderas. El cansancio era insoportable, pero el sueño no llegaba.
El olor a pólvora aún parecía impregnado en sus fosas nasales, y las imágenes del tiroteo se repetían en la mente de Mateo como una película de terror. El lobo, aunque callado, parecía igualmente afectado, su postura de acero finalmente resquebrajada por la tensión de aquella noche. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, reanudaron la caminata, hambrientos y sedientos, pero con una determinación renovada. La ética había prevalecido sobre la tentación del dinero y Mateo sentía una extraña paz. A pesar del peligro inminente, sabía que el camino de regreso a Puebla sería largo e incierto, pero algo en su alma se había preservado. La inocencia de Lupita y el deseo de protegerla habían sido su faro, su ancla en medio de la tormenta. Caminaron durante días, evitando las carreteras principales, contando con la ayuda de lugareños desconfiados y alimentándose de lo que la naturaleza les ofrecía. Con cada nueva dificultad, Mateo se fortalecía, aprendiendo de él, lobo, a leer las señales del camino, a encontrar agua y a confiar en sus propios instintos. Aquel periodo de huida se convirtió en un rito de paso, un viaje de autodescubrimiento que lo transformó de un joven ingenuo en un hombre resiliente, con una comprensión más profunda de la vida y de sí mismo. Al regresar a casa, semanas después, Mateo no traía el dinero prometido, pero cargaba algo mucho más valioso, su integridad intacta y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. La familia, aliviada y emocionada con su regreso, no preguntó por la falta del dinero, solo lo abrazó, agradecida por tenerlo de vuelta. Aquel abrazo, tan lleno de amor y alivio, valía más que cualquier cantidad que el diablo pudiera ofrecer. La historia de Mateo es un recordatorio conmovedor de que incluso en las encrucijadas más sombrías de la vida, la brújula moral es la guía más confiable. Nos invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en momentos de desesperación y sobre el verdadero costo de la supervivencia. La integridad, a menudo subestimada en un mundo movido por la necesidad, es el tesoro que no puede ser robado y la luz que nos guía de vuelta a casa, incluso cuando las carreteras se vuelven peligrosas e inciertas. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias.